Hoy vamos a estar en el capítulo 6, versos 16 al 21. Juan capítulo 6, versos 16 al 21. Y escuchemos la voz de Dios en el día de hoy. Y nos dice así. Al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca, se dirigieron al otro lado del mar, hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca y se asustaron. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. Y esta es la palabra de nuestro Señor. Amados, ¿qué pensarían ustedes si yo les dijera que tal vez la tormenta en la cual ustedes están en su vida no significa que Jesús te haya abandonado? Nosotros a menudo pensamos que las tormentas vienen cuando algo ha ido mal, cuando hemos tomado una mala decisión, cuando hemos pecado o nos hemos alejado de Dios. Pero, ¿qué pasa si te dijera que algunas de las tormentas más feroces de tu vida no son siempre señales del desagrado de Dios? En cambio, podrían ser parte de su plan para ayudarte a crecer y madurar. E incluso pueden ser evidencias de una prueba de tu obediencia. Eso es exactamente lo que nosotros estamos viendo en Juan capítulo 6. Los discípulos no acabaron en un momento de desesperación por desobedecer a Jesús. Ellos estaban en medio de un lago luchando por remar porque seguían las indicaciones explícitas de Jesús, porque siguieron su mandato. Se pusieron en marcha cuando Él les dijo, vayan. Y les condujo directamente a una tormenta. Quizás sea ahí donde tú te estás encontrando en el día de hoy. Has intentado seguir a Jesús y saliste al principio, al comienzo, con una fe grande. Y has dicho sí a lo que Él te está pidiendo. Y ahora está llegando a tu vida vientos feroces que te están dando en la cara y ves que tu progreso va disminuyendo, pero tu miedo va aumentando. Y Jesús se está sintiendo cada vez más lejos. Mis amados, este pasaje puede resultar muy familiar a quienes reman con dificultad en un momento de oscuridad, preguntándose si su obediencia fue un error. Pero esta es la verdad. La gracia no sale no sale a nosotros al encuentro en medio de la tormenta. No antes, no después, sino en medio de la tormenta. Si hoy esta tormenta está en ti, yo te digo que no temas, porque Él está caminando hacia ti. Está caminando sobre las aguas. Jesús nos revela a nosotros que en la tormenta nosotros podemos conocerlo no solo como alguien que ayuda, sino como el Dios que está con nosotros. Y al conocerlo, y en medio del miedo y del caos de nuestras vidas, lo que más nosotros necesitamos no es un cambio en nuestras circunstancias,
sino la presencia de Cristo, que viene a nosotros como el gran yo soy. Lleno de gracia y lleno de poder. Y ahora el apóstol Juan, en estos pequeños 6 versículos, nos va a trazar el camino de lo que es la fe. Desde un momento de la lucha en la oscuridad hasta el encuentro con su propia majestad y el descanso en su presencia, llamándonos a una confianza más profunda en Cristo como el Dios que se acerca a nosotros. Y lo primero que nosotros vemos, lo vemos en los versos 16 al 18, y es una lucha en la oscuridad y temor. Ahora, acabamos de leer que ellos están en medio de una tormenta y ellos están navegando. Sus discípulos, si conocemos sus trasfondos, no son novatos en el mar. Algunos de ellos habían pescado en estas aguas toda su vida. Conocían el mar de Galilea en todo, sus estados de ánimo, sus pautas, sus peligros. Pero aquella noche, cuando el sol se ocultó en el horizonte y las sombras se deslizaron por el lago, algo era distinto. Lo familiar se volvió desconocido. Lo seguro se volvió hostil. Y lo que empezó como una travesía rutinaria se convirtió en una prueba aterradora. Juan nos dice en el verso 16, cuando llegó la noche, sus discípulos bajaron al lago. Estaban haciendo exactamente lo que Jesús les había dicho que hicieran: subir a la barca y dirigirse a Capernaum. De hecho, hay otro evangelio, el evangelio de Marcos, en el capítulo 6, verso 46, que nos dice que Jesús había subido al monte a orar, dejándolos que ellos remaran hacia adelante. Y esto es importante porque ellos estaban en esta situación no porque fueron desobedientes. Al contrario, ellos fueron obedientes siguiendo las palabras de Jesús. El verso 17 nos dice que se había oscurecido y que Jesús aún no se había reunido con ellos. Esa frase debería de resonar en nuestros corazones porque dice la palabra que estaba oscuro y Jesús no había venido. ¿Por qué? El apóstol Juan, cuando escribe su evangelio, dirigido por el Espíritu Santo, esto no es una parte de un diagnóstico meteorológico. Nos está diciendo algo mucho más profundo. La oscuridad en el evangelio de Juan simboliza a menudo confusión, miedo, separación. Y aquí está oscuro y Jesús todavía no está con ellos. ¿Has estado allí? Cuando cae la noche, no solo a tu alrededor, sino dentro de ti mismo. Y en esa oscuridad Jesús se siente ausente. La oscuridad no es solo el entorno o el clima, sino también son nuestras emociones, nuestra situación espiritual y nuestra situación psicológica. Luego nosotros vemos en el verso 18, soplaba un viento fuerte y las aguas crecían agitadas. De repente los discípulos se vieron sometidos a un caos en el mar, remando contra la tempestad. Y esto no era una brisa suave. En el mar de Galilea, para que tengamos un contexto sobre la topografía de este lugar, ellos estaban a 200 metros bajo el nivel del mar. Y es famoso por sus violentas y repentinas perturbaciones. El aire frío que viene de las montañas, que comienza a descender, precisamente choca con el aire caliente que está por encima del lago,
creando instantáneamente caos, olas gigantescas que parecen monstruos. Aquellos hombres estaban ciertamente mojados, tenían frío porque era en la noche y seguramente para tú estar remando en esos momentos debían de sentirse agotados. Unas aguas violentas, remando con todas fuerzas, buscaban a Jesús y no aparecía por ninguna parte. Podrías preguntarte, ¿por qué ellos están en esta tormenta? ¿Por qué Dios está permitiendo esto? Y es aquí una dura verdad para el creyente. Y es que ellos estaban en esos momentos de su tormenta, tal vez en apuros, porque obedecieron, porque Jesús los envió a ese lugar. No es así como nosotros solemos pensar, ¿verdad? A menudo creemos que nuestra obediencia debe de conducirnos a nosotros a la bendición. Una ecuación de matemática es: yo obedezco, bendición, claridad, seguridad. Eso debe de ser compatible. Pero aquí la obediencia los condujo directamente a una tormenta. Y esto es crucial. Es crucial para nosotros porque la obediencia no nos libra a nosotros de las tormentas. Algunas veces la obediencia nos lleva directamente a ellas. A menudo nosotros suponemos lo contrario, que si somos fieles estaremos a salvo, que si seguimos a Jesús el camino va a ser tranquilo. Pero ese no es el patrón que nosotros vemos en las Escrituras. Moisés siguió a Dios y fue rechazado por su pueblo. Daniel obedeció y acabó precisamente en un foso con leones. Pablo predicó a Cristo y fue golpeado, naufragó y fue encarcelado. Amados, algunas tormentas en nuestra vida son correctivas. Sí, son porque hemos estado en desobediencia, pero muchas, como esta, también son formativas. Pedro escribiría más tarde en Primera de Pedro 1, verso 7, estas pruebas han venido para que nuestra fe, que vale más que el oro, se demuestre genuina. Dios no te está poniendo en prueba porque se haya olvidado de ti. Él prueba para poder mostrar lo que hay en tu corazón. Al igual que el fuego purifica el oro, nuestra fe es refinada a través de las tormentas. El escritor J.C. Ryle dice: tanto el invierno como el verano, tanto el frío como el calor, tanto las nubes como el sol, todo es necesario para que el fruto del Espíritu madure. Esta tormenta vino inmediatamente después de una alimentación de 5,000, tras haber visto un momento tan milagroso. Para los discípulos inclusive pudo haber sido el milagro más grande en ese momento. Y ahora se encuentran en esta situación difícil. George Hutchinson escribe: no es raro que a la espalda de los dulces refrigerios y manifestaciones de Cristo, el pueblo de Dios se encuentre con un ejercicio tormentoso y agudo. Eso no es cierto para nuestras vidas también. Ahora, piensa esto por un momento. Cuando salimos de esa dulce temporada de cercanía con Dios, donde estuvimos en esa conferencia que nosotros dijimos: wow, qué refrigerio. O ese domingo especial donde hoy Dios me habló especialmente este domingo. Ese retiro que tuviste usualmente viene seguido de una sequedad, un desánimo o dificultades
a tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no se contenta con alimentar tu gozo. Él está comprometido en formar tu carácter y hacer que dé fruto. Pero también hay otra razón para la tormenta que tenemos que reconocer, porque el mundo es en sí mismo tormentoso. El Salmo 69 nos dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han venido hasta mi cuello. Líbrame de los que me odian, de las aguas profundas. No dejes que las aguas me engullen, ni que las profundidades me traguen. El mundo no es neutral, no está en calma. Está lleno de vientos de pecado, hostilidad y oscuridad espiritual que soplan ferozmente contra aquellos que dicen seguir a Cristo. Y esta tormenta no fue una casualidad, sino un retrato. Mostró a los discípulos lo que significa seguir a Jesús en un mundo quebrantado. Y ellos remando en contra del viento. Por eso, mucha gente evita seguir a Jesús. Porque él no promete que el camino será tranquilo, sino que promete su presencia va a estar siempre con nosotros. Kent Hughes nos dice a nosotros: Moisés nunca se habría sentido rechazado por un pueblo que se quejaba si en la zarza ardiente hubiera decidido no obedecer a Jehová. Daniel nunca habría tenido que enfrentarse al foso de los leones si no hubiera decidido ser fiel a Dios. Y piensa cuánta persecución Pablo hubiese evitado si se hubiera quedado en Tarso. La obediencia puede conducir dificultad, pero escucha esto. Ese no debe de ser nuestro enfoque. La obediencia conduce a una intimidad más profunda con Cristo. Una experiencia que jamás podríamos haber conocido de otro modo. Ellos tenían problemas, pero no estaban solos, aunque no veían a Jesús. Por desgracia, nosotros olvidamos en la oscuridad lo que sabíamos tan claramente en la luz. Olvidamos los milagros que hemos visto, la fidelidad que Dios ha mostrado, las promesas que Jesús ha hecho cuando los discípulos estaban en medio del mar, movidos violentamente por el viento y las olas, ellos acababan de venir de un milagro grande. Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Pero en la oscuridad, aquel milagro pareció un sueño. ¿Alguna vez te has visto que has olvidado lo que Dios ha hecho por ti en el pasado a causa de lo que estás afrontando ahora en el presente? Nos pasa a todos. Los discípulos lo olvidaron y el miedo se apoderó de ellos. Sin embargo, Jesús no estaba lejos. Estaba caminando hacia ellos y estaba caminando sobre las aguas. Mis amados, puede que hoy tú te sientas agobiado o te sientas agobiada por la oscuridad y el miedo. Y puede que te sientas solo o te sientas sola en medio de una tormenta. Quiero animarte, no estás abandonado. ¿A qué olas puedes estar temiendo en estos momentos? Esas son las mismas olas en las cuales Jesús mismo utiliza para caminar sobre ellas y venir a ti. La tormenta en la que te encuentras no es una prueba de su ausencia, sino puede ser el lugar más claro en el que su gracia se encuentra contigo. La gracia no siempre se ve bajo el sol.
a menudo se revela en medio de una tormenta. Lo otro que nosotros vemos es el encuentro de Dios en majestad en los versos 19 al 20. Ya hemos hablado que llevaban horas remando. El viento había estado creciendo, fuertes ruidos sobre su rostro. El mar inquieto y furioso se había movido violentamente, subiendo su barca a todos lados, en plena tempestad. Yo no sé mucho de ejercicio y se puede notar en mis brazos que no hago mucho ejercicio. Pero cuando lo he hecho, porque lo he hecho algunas veces, uno comienza a hacer ejercicio y uno siente un ardor en los músculos, en los brazos. O tal vez ustedes que están trabajando una labor física, que se sienten que se están quemando esos brazos, sienten que ya sus brazos se caen, porque ya no tienen más fuerza o tienen que sacarlas de donde ustedes piensan que no tienen. Lo más probable, ellos están remando y sintiendo eso en esos momentos. Sus músculos se están sintiendo quemados, ardían. Y cuando en ese momento tan violento, lo más probable, nuestras esperanzas comienzan a desvanecer. Y aunque sabemos que hay costa, nos sentimos que estamos en el mismo medio, ya no de un lago, sino en el propio océano, donde no hay tierra. Y nos comenzamos a desesperar. Y Juan nos dice que habían remado 3 o 4 millas. Y esa distancia es importante porque el lago es el doble. En otras palabras, ellos estaban en el centro. Pero ellos se pudieron haber sentido que ya no estaban en el lago. Y entonces sucedió algo que nosotros vemos en el versículo 19. Cuando habían remado, vieron a Jesús que se acercaba a la barca caminando sobre el agua. Ahora, es importante que nosotros marinemos esta verdad. No podemos pasarla muy deprisa, porque nosotros lo hemos escuchado tantas veces. Jesús está caminando sobre el agua. No alrededor de ella, no junto a ella, ni a través de ella, sino sobre el agua. Lo que estaba amenazando con ahogarlos a ellos, ahora se había convertido en el pavimento por el cual estaba caminando el Hijo de Dios. Esto no es un momento de poesía o de una parábola. Esto es un milagro que está sucediendo. Esto no es un simbolismo. Estamos hablando de que se está expresando su soberanía. Cada ola que se levantaba y aterrorizaba su barca se había inclinado bajo los pies del Hijo de Dios. Jesús caminaba por encima de aquello que los amenazaba. Pero a medida que Jesús se acercaba, en vez de ellos sentirse reconfortados, lo que sintieron fue mayor terror. ¿Por qué esto? Porque todavía no lo habían reconocido. Les había citado Marcos. Marcos nos dice que ellos pensaban que era un fantasma. Ahora Juan intencionalmente omite este detalle, no para restar importancia al miedo, sino para centrarse en algo que es mucho más importante, y era la voz de Jesús. El verso 20 nos dice, pero él les dijo, yo soy, no teman. Esta frase, yo soy, es mucho más que una autoidentificación casual. En los originales, en el griego, Jesús utiliza esta palabra que literalmente significa yo soy. Esa misma palabra del griego es traducida de la misma manera en la Septuaginta 200 años antes que estos eventos están sucediendo.
Y estás traduciéndolo, invocando el momento de cuando Dios invoca su nombre, el nombre del pacto de Dios, el mismo nombre revelado a Moisés en la zarza ardiente. Cuando Moisés preguntó, ¿quién les diré que me ha enviado? Dios le respondió, diles, yo soy, me ha enviado a ustedes. Ese nombre, yo soy Jehová, se convirtió en la piedra angular del culto de Israel. Era sagrado y su propósito era para expresar claro, yo soy el autoexistente, yo soy el inmutable, yo soy el Señor eterno y soberano por sobre todas las cosas. Y ahora en medio de una tormenta, en el caos del mar, Jesús no solo dice, hey, soy yo, no se olviden de mí. No, es lo que está invocando. Dice, yo soy el Dios de pactos. Aquí en la tormenta, habla no solo para identificarse, sino para revelarse. No está buscando consolar, sino está revelando su gloria. No tan solo vino a salvar, Él vino a comunicar, a revelar quién es Él. Él es el Dios de pacto hecho carne. La voz que una vez dio existencia a los mares, ahora camina sobre el mar. La misma voz que habló desde la zarza ardiente, yo soy el que soy, calma ahora los corazones de los suyos. No se trata de un simple rescate. Ellos están siendo encontrados en su tormenta por el Dios de majestad. Además, Jesús no está gritando. No silencia la tormenta como otra historia que nosotros vemos similar en los evangelios, que Jesús estaba en la barca durmiendo y calma el mar con su voz y el mar lo obedece. No. Él no muestra su gloria como un espectáculo. Él lo hace no distante, sino presente en cercanía. Esto nos dice algo profundamente reconfortante para nosotros. Jesús no espera que termine la tormenta para Él acercarse a nuestras vidas. Él entra en ella. Él sale a nuestro encuentro. No trae la majestuosidad después del caos, sino en medio del caos. Muchos cristianos esperan que Jesús aparezca una vez la prueba sea superada para dar un sentido al dolor, para restaurar lo perdido o para decir, hey, hiciste bien en ese momento. No. Más a menudo, como aquí, Él viene durante el momento más oscuro de la noche, cuando tenemos las manos llenas de callos por tanto remar, cansados, agotados, y ni siquiera con una vista clara de nuestra orilla. Es entonces cuando Él viene. Él viene cuando crees que tu matrimonio se ha acabado. Él viene cuando un pronóstico puede ser bien aterrador. Él viene cuando el silencio del cielo parece ser insoportable porque no escuchas nada. Él viene cuando tus hijos o hijas tal vez se han alejado y no sabes si volverán algún día. Y Él habla y te dice a ti, yo soy, no temas. Él no promete calmar la tormenta inmediatamente. Eso no es lo que vemos en este pasaje. De hecho, todavía la tormenta no se ha calmado en esta historia. Las olas siguen rompiendo, pero ahora es algo distinto. Jesús está allí. Y mira lo que significa eso. Los discípulos lo habían visto alimentar a las miles de personas, pero aún ellos no habían creído que su poder se aplicara para ellos.
se aplicara para su pequeña barca, se aplicara para la tormenta que ellos estaban viviendo. ¿Acaso eso no nos sucede a nosotros? Creemos que Jesús camina sobre las aguas, pero nos preguntamos si Él puede caminar sobre nuestros problemas, nuestras finanzas, sobre la crianza de nuestros hijos, sobre nuestro matrimonio. Creemos que Él calmó la tormenta, pero dudamos que puede calmar nuestra ansiedad o nuestra extrema tristeza que el mundo hoy le llama depresión. Creemos que salva a Pedro, pero no estamos seguros de que puede salvar mi matrimonio, que puede salvar a mis padres, que puede salvar a mis hijos. Amados, yo creo que todos nos hemos encontrado ahí. Y es porque todavía se nos ha hecho complicado transferir esa verdad, esos milagros a nuestras vidas. No solo debemos de creer que estas cosas ocurrieron, debemos de creer que siguen ocurriendo. Cristo viene a su pueblo en majestad, no solo en gloria, sino en gracia, y Él se acerca a nosotros. ¿Qué debemos de hacer entonces? Hagamos como sus discípulos, continuemos remando. No ajustemos el rumbo para nosotros tratar de encontrar descanso, porque algunas veces podemos caer en los vientos del mundo cambiando la ruta que Dios tiene trazada para nosotros. Obedezcamos incluso cuando el viento sople en contra de nosotros, porque nuestra esperanza no está en nuestras fuerzas, sino en su presencia. Puede que no siempre lo veamos venir. Puede que nosotros confundamos su llegada con otra cosa. Pero no estamos solos. Nunca lo estuvimos. Porque en algún lugar ahí fuera, en medio de todas esas olas gigantes, Dios está caminando hacia nosotros y nos está hablando. Y nos está diciendo, yo soy, no temas. Luego de eso, somos llevados a un descanso al recibirlo, en el verso 21. Aunque parece breve este versículo, fíjate en la secuencia. Entonces querían recibirlo a la barca y enseguida la barca llegó a la orilla a la que se dirigían. Miedo, luego reconocimiento y luego lo reciben. Tras horas de tormenta y tensión, tras el terror ante una figura que caminaba sobre el mar, tras escuchar la voz que decía, soy yo, no teman, sus discípulos hicieron lo que todos nosotros debemos hacer. Lo recibieron. Este es un momento decisivo, porque todo cambió, pero no cambió el clima ni los vientos. Todo cambió porque Jesús entró a su barca. En el momento en el que ellos recibieron a Jesús, ellos encontraron descanso. Ahora, esto parece ser un momento insignificante, pero esto hace un eco enorme a las Escrituras. Para nosotros comprender lo que Juan está queriendo comunicar aquí y la narrativa que está llevando a través del Evangelio de Juan, él está llevándonos al Antiguo Testamento a Éxodos. Éxodos capítulo 14. Tal vez estamos familiarizados con esta historia. Los israelitas están atrapados, el ejército de Faraón está detrás de ellos y ellos se encuentran a la orilla del Mar Rojo. ¿Qué está sucediendo? Estaban indefensos, aterrorizados y no tenían ninguna escapatoria. Pero entonces dijo Dios a Moisés que extendiera su bastón y el mar se dividió. Israel lo atravesó en seco y el Señor los llevó a sanos y salvos al otro lado. Y ahora nosotros regresamos nuevamente a Juan 6 y los discípulos de Jesús vuelven a verse rodeados por el agua y el miedo, incapaces de salvarse, pero en vez de extender
de un bastón, Jesús camina sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Él está produciendo un éxodo mayor. Jesús es más que Moisés. No solo conduce a la gente a través del mar, sino que lo camina por encima de ellos. No es que divide las aguas, sino que las vence. En el Éxodo, Dios liberó a su pueblo abriendo un camino a través del mar. Y en Juan, Jesús libera a su pueblo caminando sobre el mar y llevándolos a su destino. Fíjate, en el momento en que lo recibieron, ellos llegan a la orilla inmediatamente. No solo físicamente, sino también espiritualmente. Al igual que Israel, tras cruzar el Mar Rojo, que ellos cantaron precisamente en el Salmo 78, los condujo con seguridad para que no temieran, los llevó a su tierra santa, al monte que había ganado su diestra. Jesús ahora lleva a su pueblo al verdadero y mayor descanso. Un descanso que no se encuentra en una tierra física, sino en su presencia. A esto apunta todo el argumento de nuestras escrituras. Dios saca a su pueblo de la esclavitud, lo libera a través de las aguas y hay descanso en su presencia. Y ahora en Juan, el mismo Dios que condujo a Israel a través del Mar Rojo ha venido en carne y hueso, caminando sobre el agua, entrando a la barca y llevando a su pueblo al descanso. ¿Acaso esto no es el Evangelio? No llegas a la orilla por tus propias fuerzas. Lo alcanzas recibiendo a Cristo. Juan dice que ellos querían subirlo a la barca. Y suena simple, pero aquí es donde cambia no la marea, no el agua, sino el corazón. Sus temores no huyeron cuando se calmaron las olas. Su paz no vino cuando el cambio de clima sucedió. Su descanso vino en el momento en que ellos recibieron a Cristo en el centro de su situación. Y es lo mismo que nos ocurre a nosotros. Anhelamos que cesen nuestras tormentas, que cambien nuestras circunstancias, que cese la lucha. Pero a menudo el mar sigue agitado, las olas siguen levantándose y los vientos siguen soplando. Y es entonces cuando Jesús aparece. No siempre aparece de la manera que nosotros esperábamos. Y no siempre en el momento que nosotros preferimos. Pero Él viene y Él habla. La pregunta es, ¿nosotros dejaremos que Cristo entre aún en medio de nuestra situación, en medio de nuestro caos, en medio de nuestros miedos? ¿Dejamos que Él entre en nuestro control, en nuestros planes, en nuestro barco? Amados, la paz no es ausencia de tormenta. La paz es Cristo presente con nosotros. Ahí es donde empieza nuestro descanso. No con circunstancias más tranquilas, sino con una comunión más profunda con Cristo. Juan añade algo extraordinario. E inmediatamente la barca llegó a la orilla a la que se dirigían. Inmediatamente. Esta palabra, muchos eruditos que han estudiado este texto no llegan al mismo acuerdo. Algunos piensan que pudo ser literalmente un milagro. Se montaron en la barca y eso se levantó y los llevó directamente, los transportó. Otros piensan que simplemente fue que cuando Cristo entró en su barca, ellos sintieron tanta paz y tanto descanso que ni siquiera pudieron contar el tiempo en el cual ellos se encontraban con Cristo hasta llegar a la orilla. Ahora, cualquiera que sea esa conclusión, eso no es lo que está tratando de comunicar Juan.
Lo que está tratando de comunicar Juan es claro que Dios está guiando a su pueblo a través del caos hacia la seguridad. Y que nosotros encontramos descanso cuando es Cristo el que está en medio de cada situación. Y quizás sea ahí donde te encuentres tú ahora. Y has estado remando fuerte. Y estás sintiendo los músculos ardiendo en estos momentos. Y estás intentando de entenderlo todo. Y estás tratando de tú mismo controlar tu barca. Y estás sintiendo que no estás llegando a ninguna parte. Pero Jesús está caminando hacia ti. No corriendo, no en pánico, caminando tranquilo, en paz, soberano y santo. Y su voz llega por encima de toda la tormenta que te estés encontrando. Y te está diciendo, yo soy, no temas. La pregunta es, ¿vas a dejar que entre en tu barca? Porque cuando nosotros lo recibimos, cuando su presencia llena nuestra barca, algo sucede. Aunque los vientos estén soplando fuerte, tu alma encuentra la orilla. Aunque las olas se sigan levantando, tu corazón encuentra descanso. Y aunque sigas en medio del lago, te encuentras en casa porque Jesús está allí. Juan no describe que la tormenta cesó y no describe que los vientos disminuyeron. Solo dice que Jesús subió a la barca y que eso fue suficiente. Amados, cuando la gracia te encuentra en medio de la tormenta, cuando su majestad atraviesa las olas y te introduzca aún en todos estos caos, tú vas a encontrar lo que encontraron sus discípulos aquella noche. No solo un Salvador, vas a encontrar la orilla. No solo un rey, sino también tu descanso. No solo un milagro, sino también la paz que necesitas. Y ese regalo de la gracia se encuentra en la tormenta. Hemos hablado de que tal vez te encuentras en medio de una tormenta y que sientas que tus oraciones no están siendo respondidas. Tal vez tengas la sensación de que Dios te envió a otra cosa, un ministerio, familia, obediencia, y ahora estás solo en la oscuridad, remando con fuerza y preguntándote dónde está Cristo. Amado, quiero animarte. Él te está viendo y Él está intercediendo por ti. Y Él viene hacia ti. No a distancia, no en teoría, sino personalmente, caminando sobre aquello que amenaza hundirte. Puede que estas circunstancias no cambien de inmediato. Puede que la tormenta lo que haga es que se levante más. Pero tú ya no serás el mismo, no serás la misma, porque la presencia de Cristo produce en ti paz, la paz que andabas buscando. Esta es una gracia que sale a nuestro encuentro justo en el mismo medio de nuestra tormenta. Recibámosla.